Alguien se ha dejado puesta una lavadora, así que nos va a tocar sacar de ahí los trapos sucios de los Rabbids y Super Mario. Preparaos para este viaje interdimensional dando me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita. A ver si os vais a perder y termináis en la dimensión equivocada. Estos son los 25 secretos increíbles de Mario + Rabbids Kingdom Battle. Mario + Rabbids iba a haber sido un juego musical, parecido a los minijuegos musicales que podíamos encontrar en anteriores juegos de los Rabbids. Esta idea se descartó y se planteó un juego de disparos en primera persona, también inspirado en los primeros juegos de los conejos. Y tras varios intentos fallidos de resucitar mecánicas de la saga, Ubisoft optó por innovar y crear un juego de estrategia y disparos que hoy conocemos como Mario + Rabbids Kingdom Battle. La intro del juego está plagada de referencias a Super Mario. Y nos parece obvio porque estamos en un juego de Super Mario. Podemos encontrar figuras de Mario, Peach, Luigi, Yoshi y Bowser. Pero también hay otras más escondidas como la de Wario, Waluigi, Donkey Kong, un Boo y un Shy Guy. También podemos encontrar una Game Boy junto a un cartucho, que podría tratarse de Super Mario Land. En una de las estanterías habrá colgado un mando de Nintendo 64. La decoración de la habitación mola un montón, con tuberías al estilo de Super Mario, una alfombra con forma de mando de NES, paredes con vinilos de Super Mario Bros. Y mogollón de póster de la saga, incluido uno con diferentes tamaños de champiñón. La chica tararea el tema principal de Super Mario y lleva una camiseta con una superestrella. La lavadora que utilizan los Rabbids para teletransportarse pertenece al juego Rabbids Traveling Time para Wii y Nintendo 3DS, donde los conejos viajan a diferentes épocas históricas para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero ahí no queda la cosa, porque antes de viajar al Reino Champiñón podemos leer en la lavadora diferentes fechas. El 23 de septiembre de 1889 es la fecha en la que se fundó Nintendo. El 12 de marzo de 1986 es la fecha en la que se fundó Ubisoft. Y el 24 de septiembre de 1988 se fundó Ubisoft Milán, el estudio responsable de Mario + Rabbids. Nintendo estaba en contra de que Super Mario utilizase armas, así que para poder incorporarlas en el juego, Ubisoft tuvo que diseñarlas de tal forma que no parecieran armas reales. Según han revelado los creadores del juego, el diseño de las armas está inspirado en las de la película El Quinto Elemento. Fijaos bien, porque el parecido es evidente. Rabbid Peach es uno de los personajes más locos y con más carácter del juego. Quizá por eso sea la protagonista de las escenas más divertidas. David Soliani, director creativo de Ubisoft, reveló que Rabbid Peach iba a tener una escena en la que se transformaba al estilo de Sailor Moon. Nunca llegó a aparecer en la versión final de Mario + Rabbids, pero reveló en Twitter parte de las animaciones que iban a ser utilizadas para esta escena. Y por si no era ya suficiente estrellita, Rabbid Peach protagonizó un baile exclusivo en Just Dance 2018, con motivo de la promoción de Mario + Rabbids. La canción que bailaba era Naughty Girl de Beyoncé. Y aunque el baile era un poco extraño, Rabbid Peach nos regalaba poses de lo más atrevidas. ¡Menuda diva está hecha! Si es que además tiene hasta su propio Instagram oficial y todo. A la hora de diseñar el juego, el equipo de Mario + Rabbids necesitó recrear físicamente algunos escenarios y batallas. Esta imagen que estáis viendo en pantalla es uno de los prototipos que utilizaron para modelar y conceptualizar las mecánicas principales de una batalla. Este tipo de maquetas se suelen utilizar mucho, sobre todo en juegos de puzzles y estrategia, como las batallas giratorias de Paper Mario de Origami King. Golpe directo a la nostalgia en la expansión de Donkey Kong Adventure. En ciertas partes del juego podemos escuchar una melodía que hace referencia a la isla Donkey Kong de Donkey Kong 64. Y no nos extraña que esto suceda, ya que su compositor, Grant Kirkhope, estuvo involucrado tanto en Mario + Rabbids como en Donkey Kong 64, además de otros grandes proyectos como Banjo-Kazooie.
Seguimos con referencias en la expansión de Donkey Kong, en este caso en una de las zonas de la jungla, donde podemos encontrar a varios Rabbids lanzando y esquivando barriles. Esta estructura homenajea el nivel 25 metros del videojuego Donkey Kong, simulando los saltos de Mario esquivando los barriles que lanza el simio. Todo un clasicazo. Mario + Rabbids no fue una idea que ocurrió de repente. El equipo de Ubisoft la lleva planeando desde 2010. Con el éxito de los juegos de los Rabbids, la compañía pensó que un crossover donde los conejos invadieran el reino champiñón podría ser una gran idea. Lamentablemente, parece ser que fue la propia Nintendo la que denegó el juego al ser presentado. Y solo quedaron unos pocos artes conceptuales del proyecto. Años más tarde, y tras una fructífera relación que se reforzó gracias al éxito de Just Dance en Wii, Nintendo acabó cediendo y confiando a uno de sus personajes más preciados a Ubisoft. Rayman comenzó siendo protagonista de la serie Rabbids. En la primera entrega teníamos que escapar de una celda en la que estábamos presos, pero a medida que avanzaban los juegos, Rayman fue perdiendo cada vez más protagonismo. Por esta razón, Rayman estuvo presente durante la fase de planificación del juego, pero finalmente fue descartado. El director creativo de Mario + Rabbids dijo lo siguiente: habíamos comentado meter a Rayman, pero pensamos que el punto fuerte de los Rabbids es que son como un lienzo en blanco, lo que nos permite hacer lo que queramos y tener ideas locas. Ahora Rayman y los Rabbids son dos universos completamente diferentes. Los primeros enemigos que nos encontramos en el juego son los Ziggy, una extraña fusión de un Rabbid con elementos como un pincel de maquillaje. Su nombre no es casual y es que parece tratarse de una referencia a Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie que simulaba ser un marciano bisexual enviado a la Tierra. De hecho, el rayo dibujado en la cara de los conejos es un guiño al personaje. Cuando Luigi lanza un centinela y no está cubierto, terminará su escena haciendo un dab. En realidad ocurre todo bastante rápido y hay que estar atento para darse cuenta. Pero esto es completamente real. Ahora queremos que este ataque sea también canónico en Smash. Uno de los ataques de Luigi consiste básicamente en mirar mal a los enemigos. Por si se mueven, estar atento para lanzarles un ataque asíncrono. Esta técnica es una referencia al meme de Luigi en Mario Kart 8, donde al adelantar a un enemigo, Luigi se gira con el ceño fruncido, deseándole lo peor a su víctima. Hay varias referencias nintenderas que demuestran todo lo que el equipo de desarrollo quiere a Nintendo. Aunque no aparezcan Wario igual Luigi, sí que podremos ver a sus versiones Rabbids como jefes. El desafío ¿es peligroso ir solo? Del mundo 4 puede que no os diga nada en español, pero en inglés se llama It's dangerous to go alone, la mítica frase que decían al entregar la espada a Link en el original de Legend of Zelda para NES. Cuando completamos una fase sonará la canción de meta de Super Mario Bros. Y parece que Yoshi es famoso porque también hacen una referencia a su juego Yoshi's Island, al preguntarle Vipo si de verdad tiene una isla propia. Para muchos, uno de los mejores momentos del juego es cuando nos enfrentamos al fantasma de la Báupera. A pesar de que el juego tiene subtítulos en español, la traducción de la canción se ha modificado ligeramente para crear rimas, pero podemos escuchar varias referencias al universo de Super Mario. La mítica frase que nos soltaban los Toad al llegar al final del castillo en Mario Bros. Una referencia a Mario Kart y lo peligroso que es ir primero porque puedes ser golpeado por el caparazón azul. Las frases It's a me y Let's go, muletillas a las que suele recurrir Mario en sus videojuegos. Let's go, it's me, Mario. Y otras pequeñas referencias como que Mario se desliza a través de tuberías, que tiene profesión de fontanero y que los champiñones le sirven para protegerse. La apariencia de los Rabbids ha ido cambiando con los años, pero su origen es siniestro y terrorífico. Ahora son más monos, pero antes eran así.
Esto es Killer Freaks from Outer Space, un juego de terror y supervivencia de Ubisoft que fue cancelado. La idea original de los Rabbids no era que fueran conejos divertidos, sino conejos asesinos. Los proyectos se bifurcaron y Ubisoft tomó dos caminos para los Rabbids: meterlos en el mundo de Rayman como alocados conejos y convertir Killer Freaks from Outer Space en otro juego de terror que terminó siendo Zombie U para Wii U. Menudo cambio, ¿eh? Ahora sí, tenéis que decirnos qué diseño de los Rabbids os gusta más. No nos imaginamos cómo habría terminado Mario + Rabbids si los conejos hubieran sido estos. Las armas que podemos seleccionar en el juego poseen numerosas referencias tanto a juegos de Nintendo como a personajes de películas, además de otros videojuegos y cantantes. Por un lado tenemos armas nintenderas, que son una referencia al brujo Kamek, a Mario Felino y Mario Tanuki, a las succionaentes de Luigi's Mansion, al dragón dragoloso de Mario Galaxy 2, a las bananas doradas de Donkey Kong 64. Y también tenemos a los ayudantes de Donkey Kong, Rambi, Espresso y Engarde. Por otro lado, tenemos referencias a otros videojuegos y películas, como por ejemplo a Iron Man, a Thor, a Tron, Matrix, Splinter Cell e incluso a Elvis Presley. Hay muchas más referencias, pero si continuásemos con ellas, el vídeo quedaría larguísimo. ¿Cuáles habéis descubierto vosotros? En las minas podemos encontrar un submarino taladradora tirado en el suelo. Este vehículo es el ovni con el que los Rabbids invadieron el mundo y que pudimos ver en Rayman Rabbids 2, TV Party e incluso la serie de televisión, aunque con algunos cambios estéticos. En 2018, David Soliani organizó un preguntas y respuestas en un hilo de Reddit sobre Mario + Rabbids. De entre las respuestas más interesantes pudimos encontrar los siguientes datos. Durante el desarrollo pensaron introducir un Rabbid Rocco. Se descartó una mecánica llamada Fumble, que ofrecería armas poderosas al jugador con el riesgo de que acaben explotando. Cuando Nintendo aprobó el proyecto no conocían todavía la existencia de Nintendo Switch. Y por último, su personaje favorito es Rabbid Luigi. En una de las cartas del tarot de la sección de extras, podemos encontrar la carta Carro en Blanco, una referencia al videojuego Rabbids Mi Casa, donde los conejos deciden robar con un carrito de la compra un montón de cosas para crear una montaña de basura y así poder alcanzar la luna. Para evitar filtraciones, las empresas suelen utilizar nombres en clave para referirse a sus juegos. En el caso de Mario + Rabbids, utilizaban la palabra Moria, que viene a ser Mario, pero con la posición de las vocales cambiadas. También dentro de los archivos del juego se ha encontrado la abreviación RR5, Rabbids Rabbids 5. El nombre interno de Rabbids Land para Wii U es RR6, lo que nos hace suponer que Mario + Rabbids estuvo en desarrollo antes que este juego. Por último, se ha encontrado un pantallazo de la selección de mando con el logo NX, el nombre en clave de Nintendo Switch, demostrando que se trabajó en el juego sin conocer el nombre de la consola. Una curiosidad sobre Grant Kirkhope, el director musical de Mario + Rabbids. Mientras encontraban a alguien para que cantara las canciones del fantasma de la ópera, Mario, you're such a boy, your blows just make me snow. él mismo tuvo que cantar un rap y una canción de heavy metal, y así hacer hueco para la voz final. Además de esto, bromeó con que el director creativo del juego tenía guardadas estas grabaciones, por si algún día quería chantajearle. En Donkey Kong Adventure tendremos unas fases en las que tendremos que resolver una situación antes de que se acabe el tiempo límite. Estas zonas son las equivalentes a las fases de bonus de Donkey Kong Country de Super Nintendo, incluso utilizando su misma música. Uno de los detalles más detallistas que gustaron de New Super Mario Bros. Fue que las flores y otros elementos se movían al ritmo de la música. En Mario + Rabbids ocurre lo mismo, y si os fijáis bien, podréis ver varios elementos en pantalla del escenario bailar al compás de la música. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de Nintendo y Switch. Y por aquí tenéis algunos vídeos de la serie 25 secretos. Un saludo y hasta otra.